quiero, como parte de esta serie, hermanos, que he estado predicando por algunos días, ¿verdad? Así de una forma intermitente, añadir un mensaje más. Este mensaje que he titulado de esa forma, el canto centrado. Esta serie, de lo que se trata esta serie, hermanos, es de la necesidad y de la obligación que tenemos todos nosotros, cada uno de nosotros, de centrar todas las cosas en el Evangelio, ¿verdad? De eso se trata esta serie, de que centremos todas las cosas en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y este sermón se añade a la familia centrada. ¿Se recuerdan? Hablamos la familia centrada, luego hablamos de la iglesia centrada y hablamos de la sociedad centrada. Y hoy vamos a hablar del canto, vamos a hablar de nuestro canto y de nuestro canto centrado. El canto o la alabanza, hermanos, hoy día tristemente a veces se centra más que todo en la misma iglesia, ¿verdad? Y como que fuera servicio a la carta, a ver qué canto, qué le gusta a cada uno. Difícil eso, ¿verdad? Imagínense satisfacer a toda la gente, a todo mundo, a ver qué canto le gusta a cada quien. Y como que el canto se ha centrado en la membresía de la iglesia, en los asistentes al culto público. Y cantamos muchas veces pensando en que nos sintamos bien en la alabanza, ¿verdad? Que nos sintamos bien y como que el centro o la meta del tiempo de alabanza fuera que nosotros, los asistentes al culto experimentemos lo que llamamos y decimos la presencia de Dios. Es que hoy no sentí la presencia de Dios. Es que hoy sí estuvo bonito, hoy sí sentí la presencia de Dios. Y como que el centro al final de cuentas del culto y de los cantos y de la alabanza es que sintamos la presencia de Dios. Esa es la idea que tenemos, ¿verdad? Y entonces, si a nuestro juicio no sentimos la presencia de Dios, ¿cómo estuvo el culto? No sirvió. La que dirigió, el que dirigió, los músicos, algo pasó, menos el problema no fuimos nosotros, sino que el que dirigió los cantos, el grupo de alabanza, pero como que la meta fuera esa, ¿verdad? Entonces pensamos que esa es la razón principal de nuestro devocional. Entonces, ahora, llamamos la presencia de Dios, hermanos, casi que a cualquier cosa, ¿verdad? A cualquier sentimiento, a cualquier emoción. Y decimos, es que hoy sentí esto, hoy tuve este sentimiento, hoy lloré, hoy sentí esto otro, y entonces hoy sí sentí la presencia de Dios. Y pensamos en la presencia de Dios en términos solamente de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Ahora, de hecho, hermanos, si tratáramos de definir a qué se refieren los hermanos o la gente como la presencia de Dios, en realidad creo que sería bastante difícil poder definir qué es la presencia de Dios al juicio de los hermanos, de las personas. Sería complicado definir porque cada uno expresa lo que entiende por presencia de Dios de una forma bien subjetiva, según su entendimiento y según su experiencia personal. Y podríamos ir, hermanos, de un extremo a otro. Para algunos la presencia de Dios puede significar que cantamos bien fuerte, ¿verdad? Que cantamos con mucha emoción y que casi que cantamos con un sonido bien elevado, dijéramos. Para otros, en el otro extremo, podría decir que la presencia de Dios es que cantamos muy quietos. Y que fue un canto muy reverencial, que casi ni se oían los ventiladores, ¿verdad? Como ahorita. Y se oía hasta el pasar de una mosca porque había tanta quietud y fue un momento tan reverencial, dijera otro. Para algunos, la presencia de Dios pudiera significar que hubo danza en el culto, que danzamos en el culto y que fue un culto muy alegre y que por eso estuvo la presencia de Dios. Para otros, que estuvo la presencia de Dios es que hubo palabra profética en el culto, que hablamos quizás en lenguas o hubo cántico espontáneo
Y así pudiéramos decir muchas cosas. Unos dirían una cosa y otros diríamos otra cosa, y llamaríamos a eso que estuvo la presencia de Dios. Entonces, no es que, por lo menos desde mi punto de vista, no le veo problema que dancemos, ¿verdad? Aunque algunos dicen que no se debe de danzar, otros dicen que no se debe de aplaudir. Porque nunca se vio que danzaran en el templo, aunque David danzó delante de Dios, y en el libro de Apocalipsis y en el libro de Hebreos, el templo no es un salón, sino que el templo es la creación. Entonces, para otros pudiéramos decir otras cosas, pero veamos nuestro texto, hermanos, para no especular más, dijéramos. Veamos nuestro texto. ¿Qué vemos en nuestro texto esta mañana? Aquí en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Aquí tenemos en estos versículos la asamblea final, dijéramos. Toda la iglesia de todas las épocas, de todos los siglos, la iglesia en su totalidad, el cuerpo de Cristo, ya la obra de redención se ha consumado, el plan de salvación de nuestro Dios. Y tenemos aquí una imagen que Juan nos presenta de la iglesia de Jesucristo reunida en los cielos. Entonces veamos en este pasaje, hermanos, cuál es el centro de la alabanza del pueblo de Dios. ¿Cuál es el centro? ¿En qué se centra la alabanza? El cántico que Juan nos presenta aquí, la visión que él tuvo de ese cántico. Dice el versículo 9. Vamos a leer del 9 hasta el 14 quizás. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, ¿en qué se centra este canto, hermanos? Se centra, bueno, está alrededor del trono de Dios, pero el canto se centra, dijéramos, en el Evangelio, ¿no es cierto? El canto de ellos, no solamente de la iglesia de los redimidos, pero el canto de los ángeles, el canto de los ancianos, el canto de los seres vivientes de estos 4 seres vivientes, el cántico de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, de lo que está debajo de la tierra, el cántico de todos ellos se centra en el Cordero de Dios, que salvó a su pueblo, que redimió a su pueblo, que se sacrificó por su pueblo, que murió por nosotros, y alrededor de este hecho, de la persona de Jesucristo y de la obra que Él hizo por su pueblo, por nosotros y por toda la creación, alrededor de esa obra del Evangelio, ese es el centro del cántico de ellos. ¿No es cierto, hermano? Amén. Ese es el centro del cántico. Ahora, algunos cuando leen estos pasajes se centran en la cara del ser viviente, en la otra cara del ser viviente, en que el ojo estaba el copachito del ser viviente, en el bigote del león, y se centran en detalles pero el punto central es claro en el pasaje. El cántico, el contenido
y el mensaje de lo que ellos cantan es tan claro que no hay lugar a dudas, y ese es nuestro punto esta mañana. Si danzamos, si hay palabra profética, si hay lengua, dijéramos, si hay aplausos, si no hay aplausos, si hay quietud, esas son formas y maneras en que podemos expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, pero eso no es el centro de la alabanza del pueblo de Dios. Amén, hermanos. El centro de la alabanza del pueblo de Dios es Jesucristo, y crucificado y victorioso sobre todas las cosas. Entonces, algunos han especulado, dicen el cántico nuevo, porque aquí en el versículo 9 dice que era un cántico nuevo. Algunos dicen ese cántico nuevo es el cántico en el Espíritu, dicen, porque es algo fluido que ocurre en el momento, o sea, es algo espontáneo, como le llaman algunos. Otros le agregan y dicen, no, es que el cántico nuevo, el cántico espiritual, es un cántico en otras lenguas, en lenguas angélicas, dicen otros. Y pudiéramos dar una definición de todas estas cosas y decir que el cántico nuevo es un canto espiritual, espontáneo, que se expresa en lenguas y en lenguas angélicas. Algo así se definen algunos el cántico nuevo, pero en realidad, hermanos, en primer lugar, en nuestro versículo, en el versículo 9, si usted lo vuelve a ver, lo que vemos ahí, hermanos, no sugiere que el canto se expresa en un lenguaje desconocido, un lenguaje extraño, ¿no es cierto? El idioma es el idioma vernáculo, o sea, el idioma de la gente. Es un idioma que todos entienden. No es un idioma extraño, desconocido, y lo que ellos cantan no es un mensaje o una revelación nueva. El cántico nuevo no se refiere a que es algo nuevo en el sentido de que nunca antes lo habíamos escuchado. Como dice Spurgeon, lo que ellos cantan es aquel viejo mensaje. ¿Cuál es el viejo mensaje, hermano? El mensaje del Evangelio. Ese es el viejo mensaje, como le llama Spurgeon en uno de sus mensajes. No, este cántico no es algo nuevo en el sentido de que es una nueva revelación de Dios, que es algo espontáneo, que en el momento ocurrió, que algo que fluyó en el momento y fue nuevo por eso, porque no se conocía antes. No se refiere a que es algo novedoso. El cántico nuevo aquí no se refiere a que es algo novedoso. No tiene nada que ver con algo novedoso en realidad. El canto expresa en su letra todo aquello que expresa el canto. Lo nuevo no se refiere a eso, a algo desconocido, sino se refiere y se centra en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El canto reconoce al Cordero que fue inmolado y se centra en describir su obra de redención por nosotros. ¿Y por qué habla de esto, hermanos? Porque ¿qué otro mensaje es superior? ¿Qué otro mensaje es más importante? ¿Qué es algo más grandioso? ¿Qué otra cosa hay más grande por la que debamos alabar a Dios sino su obra de redención? Que el Dios del cielo, el Dios del universo, el creador, el que era desde antes de todas las cosas y que es por siempre, envió a su Hijo. Dios se hizo carne, se hizo hombre. Y cuando Juan el Bautista le vio, dijo: este es de quien yo les decía, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es lo que ellos cantan. Dice el versículo 9: tú fuiste inmolado, o sea, tú fuiste sacrificado. Con tu sangre, dice, nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, pueblo y nación. Y más adelante, en el versículo, si usted mira el versículo, se me fue aquí, en el versículo 13, al final del versículo 13, dice: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza,
la honra, la gloria y el poder. ¿Por cuánto tiempo, hermanos? ¿Qué vamos a cantar en el cielo, hermanos, por todos los siglos? Este mismo cántico. Ese es el canto que va a cantar el pueblo de Dios a través de toda la eternidad, porque no va a haber, ni habrá, ni hay, ni habrá nada que emocione más al pueblo de Dios. No hay nada, ni habrá nada más grande que pensar y meditar en la obra de redención, en la obra que Jesús, el Hijo de Dios, hizo por su pueblo, por su creación. El canto entonces se centra en el Evangelio y es el canto nuevo que se cantará por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Será el canto del pueblo de Dios, el canto más grandioso. Ahora, en los días de David, hermanos, del rey David, cuando para muchos que estudian la Biblia se dio dijéramos, el pináculo, el máximo, lo máximo de la revelación en cuanto a lo que es la alabanza a Dios, cuando Dios trajo mayor entendimiento y se incorporó la música al culto hasta los días de David, en el templo, en el tabernáculo de Moisés y luego en el templo de Salomón. En los tabernáculos no había música en el culto, dijéramos, en el templo. Pero en los días de David, David es usado por Dios para que se incorpore la música en el culto a Dios. Y David fue usado por Dios para instituir que hubiera cántico las 24 horas del día, y David constituyó grupos de alabanza. Y un grupo hacía turno y de ahí entraba otro grupo y luego otro grupo. Y había un canto permanente en el culto a Dios. David es usado por eso. Y en ese tiempo, hermanos, es que se escribieron los salmos. David entonces instituyó el cántico. Hubieron músicos, instrumentos de música, todos tipos de instrumentos de música. Instrumentos de cuerdas, instrumentos de percusión, instrumentos de viento, todo tipo de instrumentos, porque todo instrumento, según el Salmo 150, son instrumentos de Dios. Todos los instrumentos son instrumentos de Dios. Ningún instrumento es del diablo. Nada es del diablo. El diablo es un usurpador. El diablo le quiere robar las cosas y atribuirse que él es el que es dueño de algo, pero el diablo es el ladrón. El diablo no es dueño de nada, todo es de Dios. Todo proviene de Dios, todo lo bueno, todas las cosas creadas. Entonces tenemos una lista inmensa de instrumentos en los salmos, instrumentos musicales, y David instituye entonces todo esto y se escribieron los salmos. Ahora quiero que vamos a ir poniendo una lista de cantos ahí en la pantalla. Diferentes cantos, hermanos, o diferentes versículos en los salmos que usan esta expresión que Juan ocupa en el versículo 9 de Apocalipsis 5. Esta expresión del cántico nuevo. En primer lugar, Salmos 33:3. Salmo 33:3 dice: cantarle, ¿cantarle qué? Cántico nuevo, hacerlo bien, tañendo con júbilo. Dice, canten este cántico, dice el salmista, canten el cántico nuevo y háganlo bien, o sea, con bien ejecutada la música, bien entonados, etcétera. Todo lo que significa que se cante bien, ¿verdad? No es canten desafinados, canten descoordinados, no, dice canten el cántico nuevo y cántenlo bien, tañendo con júbilo, con alegría, y háganlo bien. Salmo 43, solo voy a leer algunos. Dice el salmista, hablando después de estar en el pozo cenagoso y cómo el Señor lo levantó del pozo cenagoso, dice: puso luego en mi boca
cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Lo que la hermana nos acaba de testificar, la hermana Zoilita, de su hijo. Ahora vamos a ver a Eduardo, ¿cómo lo vamos a ver? Cantando cántico nuevo. Hoy lo vamos a ver emocionado cantando este cántico. Porque antes no se emocionaba cantando este cántico. Bueno, esa es la pregunta, una de las preguntas que debemos hacernos esta mañana. ¿Por qué no nos emocionamos cantando este cántico? ¿O por qué las personas no se emocionan cantando este cántico? ¿Por qué no tenemos ánimo de venir temprano para cantar este cántico? Esas son las preguntas que usted debe de hacerse delante de Dios, honestamente. ¿Por qué nos emociona? ¿Nos emociona con este cántico que estamos hablando? Salmo 96, versículo 1 dice, cantad a Jehová, cántico nuevo. Dice, canten a Jehová toda la tierra, todos deberían de cantar este cántico nuevo. Salmo 98, versículo 1. Dice, cantad a Jehová, cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Lo que nos va a contar Eduardo. Su diestra, dice, lo ha salvado, y su santo brazo. Hoy él entiende que Dios hace maravillas y que nos salva con su diestra. Salmo 144, versículo 9. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo. Dice, con salterio, con decacordio cantaré a ti. No hay unanimidad en qué era el salterio. Algunos dicen con salterillo, dicen, no, pero esa es mala lectura, ¿verdad? Canten a Jehová con salterillo. No, con salterio y con decacordio. O sea, probablemente, lo más probable que estas dos cosas se refieren a un himnario y a todos los instrumentos de alabanza. Eso, lo más probable es que se refiere a que cantemos al Señor cántico nuevo usando todos los instrumentos de alabanza y usando un himnario, o sea, con muchas canciones, no solo con una, sino que con muchas canciones. Eso es lo más, a mi parecer, es lo que significa esto. Uno más, Salmo 149, versículo 1. Aleluya, dice. Cantad a Jehová, cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. ¿Cuál es el canto que se debe de cantar en la congregación de los santos? El cántico nuevo. Pues ese cántico nuevo, seguramente no podemos dudar que Juan, cuando tiene la visión, y Juan que conoce las escrituras y tiene los salmos y que ha leído los salmos, y él, cuando dice que cantaban un cántico nuevo, él tiene en mente los salmos. Ahora, para ellos, en los días de David, cuando hablaban del cántico nuevo, quizás para muchos de ellos no tenían el entendimiento que nosotros podemos tener ahora de lo que significa el cántico nuevo, porque no tenían toda la revelación de Dios. Pero en el contexto del mensaje de la Biblia, y a fuerza de ser sinceros, hermanos, Juan está hablando del mismo canto. ¿No creen, hermano? No podemos pensar de otra manera. Según las normas de interpretación de las escrituras, Juan está hablando del mismo canto que hablan los salmos, el cántico nuevo. Es el cántico nuevo. Juan está refiriéndose al canto de los salmos. No es el concepto de nuevo. Hermanos, veamos un poquito en la Biblia, porque el concepto de algo nuevo se repite de muchas formas en las escrituras a lo largo de todas ellas. De hecho, lo nuevo es un tema importante en la Biblia, las cosas nuevas, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia nos habla aquí en el libro de Apocalipsis y el libro de Isaías de cielos nuevos y tierra nueva. Las cartas
del Nuevo Testamento nos habla de que nosotros somos nuevas criaturas. Nos habla de tener vida nueva. Y nos habla de diferentes cosas nuevas en la Biblia. Por ejemplo, el profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 19, si usted puede ir rapidito y lo leemos juntos. El profeta Isaías nos habla de que Dios hará cosas nuevas, porque el mensaje de lo nuevo está constantemente repetido en la Biblia. Isaías 43, versículo 19. El profeta dice, en nombre de Jehová, de nuestro Dios, dice: aquí yo hago cosa nueva, dice, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Otra vez dice: abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y así, hermanos, llegamos, por ejemplo, Jeremías. Si usted busca ahí Jeremías capítulo 31, del versículo 31 al 34, Jeremías habla también de algo nuevo, pero él lo habla aquí en términos del nuevo pacto. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, dice, versículo 31 del capítulo 31, dice: haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, o sea, el pacto con Moisés, el antiguo pacto, el día que los tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto, este nuevo pacto que voy a hacer con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿De cuáles días? Cuando el Mesías viniera, Jesús, el Hijo de Dios. Dice: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Entonces, el cántico nuevo, hermanos, es el canto del nuevo pacto. El cántico nuevo es el canto que se canta en el nuevo pacto. Para ser más precisos, es el canto del nuevo pacto. Es el canto que expresa el nuevo pacto, o sea, el evangelio de nuestra salvación. Nuestro texto es claro en este sentido. Los redimidos, dice el versículo 9, o sea, nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia, los redimidos cantan a Cristo, y al cantar en su canto reconocen a Cristo como el Cordero de Dios y como el Señor soberano del universo, como el único y suficiente Salvador de sus almas y de sus vidas. En su totalidad lo reconocen a Él. Y este canto no es algo extraño, nuevo, no es algo extraño, algo desconocido que por primera vez, no, les es muy familiar. Es lo que ellos han conocido, es lo que ellos han experimentado. Cantan de lo que viven, de lo que han vivido, de lo que han experimentado, de esa vida nueva que les ha dado Jesucristo. Y es el canto que expresa la vida nueva que ellos poseen ahora. Son los redimidos, dice el versículo 9. Vea el versículo 9 de Apocalipsis 5 otra vez, por favor. Dice que cantan este cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos. Dice: fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios. O sea, son los redimidos los que fueron salvados. La iglesia del Señor Jesucristo es el cántico que solo los redimidos pueden cantar. Es el canto que solo el verdadero pueblo de Dios puede cantar. Es algo exclusivo del pueblo de Dios. Le pertenece a ellos solamente. Porque, hermanos, este cántico no es una forma musical. Este cántico no se refiere tanto a una forma musical. Esta es la forma musical inspirada como las canciones de Israel. No se refiere a una forma musical.
No se refiere a un estilo de canto, una manera, un estilo de canción o de las formas musicales o los estilos de alabanza. No, se trata de un estado espiritual. Es el canto que produce el estado espiritual de los redimidos. Es el canto que cantan aquellos que han sido salvados por Jesucristo, nuestro Señor, que murió en la cruz por nuestros pecados. Amén. Ese es el canto. No es un estilo de cantar, sino es el canto de los redimidos. Es un estado espiritual que produce este tipo de cántico que se centra en el evangelio del Señor Jesucristo. ¿De quién y de qué habla este precioso cántico? Del Hijo de Dios. Como cordero, como ese cordero que se hizo maldición por amor de nosotros. Mire en Apocalipsis capítulo 14. Vamos a Apocalipsis ahí mismo en el capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Tenemos otra expresión de esto mismo. Apocalipsis capítulo 14. Dice el versículo 1. La Reina Valera, la mayoría de Biblias titulan a esta porción el cántico de los 144,000. Estos 144,000 no son israelitas, no son los 144,000 que dicen los testigos de Jehová tampoco, hermano. Sino que usted lee el pasaje y se da cuenta que estos 144,000 son los, ¿quiénes son? ¿De quiénes estamos hablando? De los redimidos. Estos 144,000 es un número simbólico, ¿verdad? Son 12 por 12 por 1000, 144,000. 1000 en el Apocalipsis se refiere a algo completo. 12, el Antiguo Testamento, las 12 tribus, la iglesia del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento está representado por los 12 apóstoles, el pueblo del Nuevo Testamento, los apóstoles del Cordero, la iglesia de Jesucristo. 12 por 12 por 1000, ¿cuánto da? La tabla del 12 que nos costaba, hermano, en la escuela. 12 por 12, 144, y por 1000, 144,000. O sea, ese es un número simbólico que representa todo el pueblo de Dios de todas las épocas, de todos los siglos. Entonces, aquí tenemos una descripción más detallada de las mismas personas que habla Apocalipsis 5, en nuestro texto, en el versículo 9. Entonces dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Hermanos, qué esperanza tenemos los que somos desafinados, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios, hermano. Es para que usted se deleite esta mañana. Los que somos desafinados, un día, hermano, en el nuevo cuerpo que el Señor nos va a dar, las cuerdas vocales que Él nos va a dar, van a ser como arpas, hermano. Su cántico va a ser, pero las hermanas cantoras, ¿verdad? La hermana Melissa se va a quedar pachita ahí, hermano. Vamos a tener unas voces, hermanos. Imagínense millones y millones cantando. Se puede imaginar, sí, qué bonito se oye cuando todos cantamos, ¿verdad? Millones y millones de todas las tribus, de todas las lenguas, de todas las épocas, cantándole el cántico nuevo al Cordero. Dice, era como voces de arpistas, como que tocaban arpas. ¿Y qué cantaban, hermano?
es que no hay otro canto que puedan cantar los redimidos. Ya no hay otro cántico. Por eso a mí me da no sé qué a veces cuando veo hermanitos, ¿verdad?, que se emocionan todavía con esos cánticos de los que nos emocionábamos antes. La zumbadora y todas esas cosas. No, no se llamaba así. La tentadora, ¿cómo se llamaba, hermano? La abusadora. Gracias, hermana, por ayudarme. No, ellos porque no querían tirar la piedra, hermano, pero se lo saben también, igual que yo, no me preocupe. Yo de la zumbadora estaba diciendo. Hermano, mire, es el canto que canta el pueblo de Dios, el cántico nuevo, hermano. Dice, cantaban un cántico nuevo delante del trono. No, no es un cántico que nunca habían cantado, repito lo mismo. No, el cántico nuevo es el canto del nuevo pacto. Es el canto del evangelio. Es el canto de Cristo, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el canto que cantamos aquellos que hemos sido redimidos de esta tierra, de este mundo, para Dios. Y que vamos a estar con Él por toda la eternidad. Este es el canto que nos emociona a nosotros los redimidos. Cuando cantamos de lo que Cristo hizo por nosotros. De cómo Él se sacrificó por mí, pecador. De cómo Él sufrió por mí para que yo pueda ir al cielo cuando muera. Y cómo voy a disfrutar de su eternidad, de su cielo. Cómo voy a disfrutar de lo que Él va a hacer con nosotros por toda la eternidad, del reino de los cielos, del reino de Dios. Es el cántico que vamos a entonar por toda la eternidad. Y a medida pasen los siglos, hermanos, y cantemos las mismas estrofas. Y entre más entendamos, entre crezcamos un poquito en nuestro entendimiento y conozcamos mejor a nuestro Dios, porque la vida eterna es que te conozcan, dijo Jesús. Proseguiremos en conocerlo y seguiremos conociéndolo por toda la eternidad, y entre mejor lo conozcamos, más profundo va a ser nuestro cántico, nuestro entendimiento va a ser más grande, y entonces nuestras emociones van a ser más fuertes cuando cantemos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos. Dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Dice, y nadie podía aprender el cántico. Porque, hermanos, este cántico no se aprende, hermano. Sino solo aquellos 144,000 que los caracteriza, fueron redimidos de entre los de la tierra. No importa, ahí está, si son de Santa Ana, de Jantana decimos nosotros, si somos de San Miguel, si somos de África o si somos de Europa, si somos chelito, morenito, amarillito, como seamos, lo que caracteriza a esta compañía es que cada uno de ellos fueron redimidos de toda tribu, de todo linaje, para Dios. Aleluya. Dice, luego habla de la pureza, porque Él nos santifica. Habla de la virginidad en términos de la pureza. Somos puros. Él nos ha perdonado, nos ha limpiado. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que van, o sea, son los discípulos. Fueron redimidos como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono. Y sigue diciendo, hermano, son los redimidos únicamente que son capaces de expresar este cántico con tanta emoción, con tanta concentración y con tanta pasión. Nadie más, hermano. Concluyamos esta mañana. Hermano, la pregunta que la iglesia evangélica
y sus grupos de alabanza, comenzando por nosotros mismos, debemos hacernos, son dos preguntas, diría yo, que podemos hacernos. ¿Está nuestro devocional y nuestra himnología centrada en el Evangelio? Eso es lo que las iglesias deberíamos de preguntarnos y los grupos de alabanza. ¿Está nuestra himnología, nuestros devocionales centrados en el Evangelio del Señor Jesucristo? Y la otra pregunta es, ¿qué buscamos con nuestros cantos? ¿Buscamos declarar la humanización de Cristo, que Él se humilló, que murió en la cruz para redimirnos del pecado y la maldad? Buscamos testificar a través de nuestros cantos de la salvación que hemos recibido y así darle gloria a Dios. Buscamos que nuestras emociones y nuestro gozo nazcan de este entendimiento de su obra de salvación por nosotros. O buscamos cosas místicas, cosas extrañas y sentimentales que al final pueden ser producidas por cualquier cosa, hermano. Es que estuvo la presencia de Dios porque mire, yo hasta me desmayé en el culto, hermano. Mi mamá no está, pero ella un día me contó que fue a un concierto de, no me acuerdo el artista, y se desmayó cuando estaba ahí. Cuando vio al artista, así me contó ella. ¿Verdad, papá? Ella ahí le pregunta, ahorita no está aquí, pero dice que estaba ahí con, no recuerdo cómo llamaba el artista, pero dice que logró llegar cerca del escenario, dice. Y cuando lo vio, dice, se desmayó ahí de la emoción. Y hoy que hoy me puse chinito. Y por eso, qué bueno estuvo el culto, porque mire, qué chinito me puso cuando no sé qué pasó. También cuando yo he ido al estadio, que a mí me gusta el deporte y el fútbol era mi Dios antes. Y cuando iba al estadio yo me ponía chinito, hermano, cuando miraba a Jorge González hacer la culebrita macheteada. Y cuando gritaba la gente, ¡gol! Mire, yo me ponía chinito. Si uno se puede poner chinito hasta desmayarse por muchas razones, hermano. ¿No es cierto? ¿O nunca se ha puesto chinito usted? Cuando la vio a su esposa por primera vez no se puso chinito. Hasta algunos se desmayaron, ¿verdad? No por el aliento que echaba, sino que porque de la emoción, hermano. Entonces, hermanos amados, no son cosas místicas, sentimentales que buscamos, porque eso, hermanos, cualquier otro espíritu lo puede producir. Espíritus malos o espíritus humanos pueden producir todo ese tipo de emociones, y las emociones pueden ser manipuladas de una forma fácil. La gente, las multitudes, pues usted no ve los conciertos, hermano. ¿Y por qué la gente va a esos conciertos y se llenan esos conciertos? Porque la gente experimenta cosas allí. Pueden ser emociones puramente humanas, pero pueden ser emociones demoníacas también. Hay drogas muchas veces y cosas, alcohol y cosas ahí, y la gente se emociona y se tira y grita y hace cosas locas ahí, porque las emociones pueden ser manipuladas con un instrumento musical, con unas palabras bonitas. Como un día de esto estaba contando un hermano, no recuerdo dónde fue, pero dice que un hermano le aconsejó, ¿verdad? Mire, le dijo, ¿quiere levantar el culto? Le dijo. Dígame pues, deme el consejo. Era asesor de iglesia quizás, el hermanito. Le dijo, ¿quiere levantar el culto? Le dijo, mire, le dijo, busque las hermanitas más bonitas de la iglesia, le dijo. Y las viste un poquito así con una falda algo cortita y que dancen en la iglesia, le dijo. Métalas en el grupo de alabanza y que bailen ahí, que dancen en el culto. ¿Va a levantar el culto? Le dijo. ¿Qué dicen, hermano? Ya me van a tirar tomates, ¿verdad ustedes? Eso le dijo el hermanito, el consejo. Y tenía razón. Sí, levanta el culto, se le va a llenar. Solo de jóvenes.
y de hombres que no les gusta ir a la iglesia. Se le va a llenar el culto de hombres y todo eso sí es cierto. O sea, uno puede manipular a la gente, hermano. Muchas veces lo manipulan a uno y ni cuenta se da. Ahora, el canto que cantamos, hermanos, es un buen termómetro de nuestro estado espiritual, del estado espiritual de la iglesia. No hay discernimiento espiritual en la iglesia. Estoy hablando en términos generales. Ahora, ¿se emociona usted como estos que están aquí en Apocalipsis 5, hermanos? En Apocalipsis 14, ¿se emociona? ¿Es usted uno de ellos? ¿Es usted uno de ellos? ¿Somos parte de esta congregación? Hermanos, para los que cantan este cántico, el cántico nuevo, el cántico centrado en el Evangelio, la presencia de Dios siempre es una realidad, porque no es algo circunstancial, es un estado espiritual. Es un estado espiritual. Entonces la presencia de Dios siempre es una realidad. Es probable que un día venimos al culto y no es que el que estaba dirigiendo, no es que los músicos no sirvieron ese día, no, a lo mejor estoy afligido, vengo enfermo, pero aún enfermo vine al culto. Vengo con dolor de cabeza, vengo preocupado porque no he pagado la casa y vengo con tantas cosas en la cabeza que vengo ahí, por milagro vine al culto. ¿Y cómo voy a sentirme alegre si ando tan afligido, hermano? Las emociones y esas circunstancias pueden variar por diferentes circunstancias. Pero el cántico nuevo proviene de un estado espiritual, de que hemos sido redimidos, hemos sido salvados, Dios ha cambiado nuestro corazón, hemos adoptado el nuevo pacto, hemos sido beneficiados con el nuevo pacto y nos ha cambiado el corazón. Les daré un nuevo corazón. Son personas con nuevos corazones, donde está escrita la palabra. Voy a escribir mis leyes y voy a poner mi palabra, dijo el profeta, el nuevo pacto. Entonces, para estas personas, el pueblo de Dios, los redimidos, la presencia de Dios siempre es una realidad. Y las emociones, hermanos, están ahí, como dicen, a flor de piel. Especialmente cuando expresamos en alabanza la obra del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y nos ha rescatado y nos ha unido a su pueblo para siempre. Nos hizo reyes y sacerdotes, dice, para siempre, hermano. Démosle un aplauso al Señor. Démosle un aplauso a nuestro gran Salvador. Ahora, ¿es usted uno de ellos? ¿Se emociona usted con el cántico nuevo? ¿Se regocija? Usted está aquí esta mañana en esta reunión, pero siendo honesto, esto es entre usted y el Señor. ¿Es usted uno de estos? Porque este es de ser honesto con el Señor. Yo le pido yo esta mañana, sea honesto con Dios, porque este es un termómetro de nuestra vida espiritual, de nuestro estado espiritual. ¿Se emociona usted más cuando oye la pulum pulum? ¿O se emociona cuando viene más cuando viene al culto y cantamos Cordero de Dios?